Fake News. Un noticiero contra las fake news. Bienvenidos al semanario Fake News, donde te presentamos las noticias católicas más destacadas de esta semana. A través del motu proprio Antiquum Ministerium, el Papa Francisco ha dictaminado instituir de manera oficial el ministerio laical del catequista, una figura fundamental y muy presente en toda la Iglesia. Con este decreto se instituye en toda la Iglesia un rito de institución para toda mujer o varón que desee ser catequista en la Iglesia Católica. La Iglesia Española acaba de presentar el documento Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España 2019 y en resumen dice que hay menos sacerdotes para el mismo número de feligreses, hay menos misioneros y religiosas, hay menos españoles con prácticas católicas, pero los que se mantienen católicos son cada vez más generosos, dan más donativos, hay más catequistas y abren más centros sociales y de ayuda sanitaria, así como centros pro vida o pro familia. Ante la falta de actividad a nivel diocesano, la Santa Sede quiere potenciar las Jornadas Mundiales de la Juventud a nivel local y propone algunas ideas para revitalizarlas. Entre las ideas más destacadas está la de potenciar la adoración juvenil al Santísimo Sacramento, dar a conocer los diferentes carismas y realidades eclesiales y salir a evangelizar a las calles con cantos, bailes y testimonios. El pasado mes de mayo, un grupo de obispos de Uruguay se reunieron en una sesión online con la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes de dicho país para escuchar su posición respecto al proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido. Los obispos uruguayos defendieron los cuidados paliativos de calidad, el acompañamiento cercano y atento al enfermo, la prevención, detección y tratamiento de la depresión, así como el tratamiento adecuado del dolor y la soledad, con el fin de evitar el encarnizamiento terapéutico. Resaltaron que dichos cuidados son un derecho de toda persona y al mismo tiempo constituyen la expresión auténtica de la acción humana y cristiana basada en la ética del cuidado. 3 empresarios franceses han puesto en marcha una empresa llamada Monasfer, con la que buscan facilitar la vivienda a aquellos cristianos que aspiran a vivir su fe cerca de los grandes centros espirituales de la cristiandad. Con esta empresa buscan hacer ese cambio de vida ofreciendo proyectos inmobiliarios para quienes deseen vivir cerca de las 82 abadías y monasterios activos actualmente en Francia. El pasado 15 de mayo se realizó la clausura del 4º curso de la Escuela para Matrimonios de la Provincia Eclesiástica de Jalapa en México, con la participación de 690 cónyuges que egresaron de esta escuela. Hemos concluido los 8 módulos con 32 sesiones, 2 retiros y otras celebraciones, con aproximadamente 75 horas en total, dijo Miguel Santos Escudero, sacerdote encargado de dicho curso. Y ahora nos enlazamos con Carlos Ponce, quien nos tiene el reportaje de la semana con el título El valor de los derechos humanos. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Saludos Luis y a quien llegue este mensaje. No hay tiempo que perder, estamos en medio de un combate. Como dice un dicho, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Así como casi nadie se pone a pensar en qué cosa es la equidad hasta que sufre una injusticia en carne propia o la sufre alguien a quien uno quiere. Pero entonces, ¿qué sentido tiene hablar de los derechos humanos sin hablar de las virtudes humanas? ¿Por qué esperar que alguien respete mis derechos si ese alguien no reconoce sus obligaciones ni las cumple? Tal vez porque, en cierto modo, el valor de los derechos humanos no está en los derechos en sí, está en la dignidad humana. Y es que los derechos son valiosos en la medida en que protegen a las personas en cuerpo y alma. Los derechos sirven para salvaguardar nuestra integridad y las obligaciones que los derechos implican no son más que la expresión de un trato reverencial ante el misterio de la humanidad. Es por esta razón que nosotros, como Iglesia, tenemos la obligación de hacer valer los derechos para hacer valer la dignidad y hacer valer la dignidad para hacer valer el designio divino, la divina voluntad, según la cual somos la creación más valiosa de todo el universo y por ende merecemos respeto. ¿O acaso podemos llamar derecho humano algo que atente contra la vida humana? ¿Se puede considerar que una obligación es humana si no tiene como fin último el bien de la humanidad? Por supuesto que no, porque lo que no esté orientado a respetar la dignidad humana sencillamente no es derecho ni obligación de nadie, ni debe ser exigido como si lo fuera, solo porque así lo afirme la opinión imperante. Se llaman derechos humanos porque procuran preservar la vida humana como Dios la pensó,
Y son obligaciones humanas las que custodian nuestro valor en cuanto hijos de Dios. Pues si la dignidad es un valor impreso por Dios en nosotros, si es lo que Dios como creador decidió otorgarnos por amor, entonces este valor no es algo que dependa de conjeturas o de consultas, sino que es independiente de nuestro juicio y de la opinión pública. Tenemos derechos no porque merezcamos tenerlos, no porque la mayoría esté de acuerdo en que los tengamos, sino porque al ser concebidos en el vientre de nuestras madres, recibimos la dignidad como un regalo de participar en la vida de Dios. Y es por esta participación en su vida que también participamos de su dignidad, dignidad que es el fundamento de todo derecho y de todo deber. Solo por medio de la razón, iluminada con la luz de la fe, descubrimos y comprendemos lo que somos y lo que valemos, y podemos proclamar con fuerte voz que somos dignos de tener derechos desde el momento de la fecundación hasta el día de nuestra muerte natural. Otra cosa es que en el camino los perdamos por el pecado propio o ajeno, porque así como la investigación científica hace posible el desarrollo tecnológico, así también el estudio de nuestra fe católica hace posible el progreso moral de los pueblos. Sin la fe revelada por Dios no se puede sustentar la ley natural. Sin la ley natural no hay derecho natural. Y sin derecho natural cualquier capricho se puede hacer pasar por decreto. Y es que lo que fundamenta nuestra fe católica es también el fundamento de la dignidad humana. Cristo, la piedra angular, quien por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y al morir y resucitar de entre los muertos, asumió y redimió nuestra condición caída, haciéndonos dignos de la vida eterna, devolviéndonos los derechos que el pecado había destruido. Por eso la dignidad no es algo que dependa de nuestras voluntades o criterios, ni de los estados nacionales, ni de los poderes públicos, porque la vida humana es tan valiosa en sí misma que Dios Padre quiso comprarla a un altísimo precio, la preciosísima sangre de su muy amado Hijo Jesucristo, derramada para el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad, salvación que ha de venir al final de los tiempos, pero que también impregna el presente. Por eso los derechos que emanan de esta misericordia divina son universales, porque al ser parte de la salvación abarcan a toda la humanidad, de todas las épocas y de todos los lugares, pues Cristo no dio su vida por unos pocos, sino por todos. Por eso los derechos son inviolables, porque no se puede atentar contra ellos sin atentar contra Cristo mismo, que es la vida, pues quien no respeta la vida del prójimo no hace más que pecar, y quien peca crucifica a Cristo en la cruz. Por eso, quien priva de estos derechos a otra persona, se priva a sí mismo de su propia naturaleza humana, pues pecar es actuar contra natura, es deshumanizarse, alienarse, la muerte en vida, pues la consecuencia del pecado es la muerte. Toda vida humana exige ciertas condiciones para subsistir dignamente, como por ejemplo la satisfacción de las necesidades esenciales, pero no solo de necesidades materiales, sino sobre todo las necesidades del espíritu, pues necesitamos a Dios para no matar a nuestra propia alma con los pecados que cometemos y para no destruir el alma de los demás con nuestros pecados. El valor de los derechos humanos es, por lo tanto, un valor objetivo y absoluto, fundamentado en Cristo, quien nos concede al Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, para que, así como los obispos uruguayos, ejerzamos la función de sacerdotes en nuestro entorno y cultivemos las virtudes necesarias en la defensa de la vida humana. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Gracias por el reportaje, Carlos, y ustedes aquí nos siguen, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el siguiente viernes a las 10 de la mañana aquí en su semanario Fake News, un noticiero contra las fake news.